estudio me acompaña el abogado Gilberto Cruz. ¿Por qué está conmigo? Porque ayer recordarán que estuvo aquí la señora Edilza Guerrero Santos. Ella presentó una queja en contra de dos doctoras del complejo hospitalario de la Caja del Seguro Social. Una de ellas, la doctora Herminia Santamaría, del cuarto de urgencias de este complejo hospitalario. A derecho a réplica se comunicaron conmigo, o se comunicó conmigo el abogado Gilberto Cruz, quien va a darle respuesta también a esta denuncia presentada en la mañana de ayer. Bienvenido, abogado, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, José Luis, por esta ventana. De antemano creo que no podemos pasar por alto sin desprendernos de esa humildad que caracteriza nuestras actuaciones judiciales y extender pues un fraternal abrazo a la familia del señor Agapito Guerrero Pérez en este difícil momento en la cual él mismo ha fallecido el día 18 de mayo del 2022. Hemos escuchado con atención la entrevista dada el día de ayer a través de esta ventana por parte de la señora Edilza Guerrero Santos, hermana del hoy fallecido, en donde hace un señalamiento directo en contra de nuestra representada, en este caso la doctora Herminia Santamaría. En este sentido, pues tenemos a bien establecer de que existen algunos hechos que plantea la propia señora Edilza que puntualizan la base sobre la cual se han dado algunos hechos que pues debe quedar a recaudo tanto del Ministerio Público en el caso de así estimarlo, porque la misma ha establecido que estará eventualmente estableciendo acciones legales como de la propia administración de la Caja del Seguro Social. Lo cierto es que la doctora Herminia Santamaría, en uso de ese derecho a réplica y por medio de nuestra persona como apoderado judicial de la misma, tiene a bien puntualizar para poder establecer un hilo de conversación dos escenarios fundamentales. Los hechos que plantea la señora Edilza Guerrero Santos tienen que ver con que sorpresivamente se encuentra la doctora Santamaría días después en un medio de comunicación objeto de una agresión, son totalmente distantes al hecho que la misma denuncia, y en base a esta actuación en este momento esta situación está siendo canalizada por las autoridades competentes. En relación al caso de la señora Edilza Guerrero, la misma ha planteado que su familiar llegó al complejo hospitalario en donde la doctora Herminia Santamaría es coordinadora del departamento de urgencia, pretendiendo establecer o alterar algunos filtros sin los soportes suficientes que acreditaran la situación médica clínica anterior de su hermano el hoy difunto señor Agapito Guerrero Pérez. En este sentido y en atención al manual interno de procesos que tiene la propia caja, es notable que la doctora Herminia como filtro lo único que hace es recibir el caso, evaluar la preponderancia y remitirlo ante la instancia correspondiente. En este sentido, Pero la señora Edilza dice que se negó a registrarlo. No hubo tal negativa como tal, y para eso existen los canales correspondientes que son las investigaciones administrativas que a bien tenga la Caja del Seguro Social, y efectivamente el Ministerio Público se ha bien expuesto en manos de las autoridades competentes a establecer, porque responsablemente ese mismo derecho o ese mismo fuero que reclama a través del medio la señora Edilza, también le es correspondiente o le corresponde a la doctora Santamaría y a la otra Galeno señalada. Lo cierto es que al momento que se plantea la situación, el dictamen como tal no está a cargo de la doctora Santamaría. La doctora Santamaría solamente es un filtro para pacientes que entran en el efecto de ambulancia, el cuarto de urgencia en un estado crítico, y que efectivamente hay un escenario muy icónico dentro de la entrevista de la doctora Edilza Guerrero y que nos lleva a redireccionar a la administración del sistema de salud que tenemos en nuestro país. La falta de insumos, mobiliarios e implementos en los nosocomios de la República de Panamá. La ausencia de una camilla en un cuarto de urgencia que llevó a la señora Edilza y contra todo pronóstico a acostar a su familiar en una camilla sucia e infectada en el cuarto de urgencia por la carencia de abastecimiento que ya es conocido en los medios por ustedes, señores periodistas, que tiene nuestro sistema de salud. Pero se entiende el momento en que
hay desesperación por parte de familiares de los pacientes cuando llegan principalmente en ambulancia. Supuestamente se le niega la entrada de inmediata como tiene que tener un paciente que llega supuestamente en ambulancia. La falta también de cortesía que muchos han denunciado y que no se hace nada en el sistema de salud, porque también podemos observar que hay muchas quejas contra médicos, pero que muchos no intentan o no quieren poner esas denuncias para ahorrarse todo este proceso que usted como abogado debe saber que es bastante extenso y tedioso para muchas personas y que a la final terminan no haciéndolo, pero se ponen ustedes en lugar de la desesperación de ella por ver que su familiar está mal ubicado. Es un momento de desesperación. Completamente comprensivo, comprensible. Sin embargo, aquí se conjugan varias aristas dentro del sistema de salud. Número uno, la falta de insumos. Número dos, el escenario de la falta de personal dentro del sistema de salud, específicamente en las áreas críticas de los nosocomios. Y en esto me hago portavoz de no solamente la doctora Herminia Santamaría, sino de un grupo plural de galenos de la Caja del Seguro Social, del Ministerio de Salud y de otros enlaces públicos que se ven limitados por la falta de recursos a dar respuesta oportuna. Entonces volvemos al mismo problema y es el tema de la desesperación versus a quién debo señalar con un mínimo común denominador que es la falta de administración correcta de los sistemas. Y allí me remito a la entrevista anterior. Los escenarios, los presupuestos legales y la burocracia en los sistemas de administración de justicia que impiden que se dé una respuesta efectiva, tanto en recursos humanos como en insumos, para que el sistema de salud, en este caso, sea correcto, ágil y completamente competente e idóneo para dar una respuesta efectiva a un familiar que se encuentra en un escenario de desesperación. Bien, la señora Edilza también señala en su carta enviada a la directora médica del complejo que el doctor del consultorio número 6 atiende y comenta por qué no lo han atendido. Es un paciente que debe ser atendido inmediatamente. Luego el mismo doctor movió la camilla al frente del círculo o cubículo de la doctora Herminia Santamaría y le dijo qué pasó este paciente de urgencia. Usted, doctora, tenía que registrarlo y ella fríamente le contesta al doctor, él no llegó en ambulancia. Es lo que dice la señora. ¿A esto qué responde la doctora? De acuerdo al manual de procedimientos y a las funciones de la doctora, al margen de que entiendo que todos los galenos de este país hacen un juramento hipocrático en donde la salud va por encima de cualquier situación, existía un manual de procedimientos dentro del cuarto de urgencia. Existe pues ya un escenario administrativo producto de la carta que bien usted expresa fue debatida por parte de la señora Edilza, a la cual como hombres de derecho nos someteremos al rigor del debido proceso, hacer los descargos y los escenarios probatorios correspondientes. Es decir, que esta carta ya llegó a mano de la directora y se abrió un proceso administrativo. En este momento existe la apertura de un proceso administrativo y nos someteremos en atención a lo establecido en el artículo 32 de la Constitución Nacional a los escenarios del debido proceso. Sin embargo, al momento de que se menciona en un medio público, en un medio de comunicación nacional, el nombre de la doctora Herminia Santamaría como apoderado de la misma, nos toca hacer uso de ese precitado derecho a réplica bien contemplado en la Ley 22 del 2005, en la cual hemos solicitado ser escuchados en el mismo espacio, bajo el mismo medio, y contemplar que la honra de la doctora Santamaría también debe ser preservada y ajustada a los escenarios procesales correspondientes frente a la denuncia pública que se ha realizado en el medio. ¿Ustedes van a proceder judicialmente contra la señora Edilza? Es un escenario de debate bastante interesante y ahora sobre todo con la implementación y ejecución a cargo de la ANTAI, de la famosa Ley de Protección de Datos Personales, muy interesante. Nos reservaremos el derecho de poder hacer uso de las herramientas correspondientes en atención a ese bien precitado artículo 17 de la Constitución Nacional, en donde las autoridades están instituidas para tutelar la vida, honra
y viene de los nacionales. Entonces, en ese sentido, y atendiendo de que nos acogeremos al escenario del debido proceso, una vez seamos notificados de procesos penales y o administrativos, acreditar si hubo mala praxis o negligencia, que son dos términos Diferente. totalmente distintos, sean las autoridades competentes a cargo de de las investigaciones, quienes administrativa o punitivamente establezcan lo que a bien tengan que establecer. Entonces, sí, nos reservaremos el derecho en su momento de hacer el ejercicio activo de la defensa de esa honra a través de los medios legales correspondientes. ¿Cómo puede presentar, por ejemplo, una parte afectada pruebas dentro de un complejo hospitalario donde en ese momento, abogado, la mente está en que le atiendan a su familiar y no está por grabar, recolectar pruebas? ¿Cómo se hace? Es un escenario bastante difícil, José Luis, y los tiempos han cambiado. Han cambiado muchísimo. Ahorita ya el periodismo ha evolucionado y ahora cada portador de un teléfono inteligente se transforma en un periodista cuando recaba una prueba y genera un contenido que se hace viral en el término tecnológico. Pero ahí no pierde la escenario importancia. noticioso. Efectivamente existe una teoría del manejo de la prueba y esa teoría del manejo de la prueba lleva a legalizar todos esos elementos que se obtienen para poder crear un contradictorio, sea en un proceso administrativo como el que bien ha sido establecido por la señora Edilza, o sea en una investigación penal a cargo del Ministerio Público, si a bien quisiese establecerse un proceso penal por la supuesta negligencia o mala praxis, tratándose de términos diferentes, que se tenga a bien establecer en atención a la buena reputación del señor Agapito Guerrero Pérez, que en paz descanse. Ahora, ¿ha tenido esta doctora, la doctora Herminia, otro tipo de quejas en parte de la institución que usted tenga conocimiento? En este momento, y en atención a lo proporcionado por la propia señora Edilza, que habla de ella misma de dos hechos, el hecho que es completamente opuesto al hecho del señor Agapito, es un hecho donde fue víctima de una agresión la semana pasada y eso está siendo ventilado en este momento por las autoridades competentes. La otra doctora sí no se ha pronunciado. Entiendo que no. Entiendo que no. Ella tendrá su oportunidad, ya sea de usar su derecho a réplica por motu propio o por medio de su apoderado ante esta ventana, si así bien lo tiene, o apegarse pues a los escenarios del debido proceso. Entonces ustedes primero van a esperar que culmine esas investigaciones administrativas para proceder entonces al siguiente paso. Efectivamente, tendré yo próximamente una reunión con la doctora Santa María, en donde vamos a definir entonces las estrategias legales a seguir, siempre respetando las normas de la República de Panamá, los escenarios probatorios y el debido proceso. ¿Han tenido ustedes acercamiento con la señora Edilza? En este momento no, por lo prematuro que fue la entrevista, pues, y estableciendo y respetando los términos de ese derecho a réplica que está bien consagrado en la ley, inmediatamente tocamos la puerta de este canal para salvaguardar el mejor nombre de la doctora Santa María y hacer eco de ese derecho a réplica que ella bien tiene. Pero podría darse un acercamiento luego de esto. Sin ningún problema y sin mayor reparo, hablamos de vidas humanas, todos somos padres, hijos, hermanos, esposos, y sabemos que ese es un dolor irreparable y en algún momento pues de haber la ventana a un acercamiento no escapamos a tal acercamiento con la familia del señor Agapito, que en paz descanse. Bien, abogado Gilberto Cruz, gracias por estar con nosotros esta mañana en ese derecho a réplica que ustedes solicitaron en la tarde de ayer para responder a esta denuncia que se presentó acá. Muchas gracias.